Hoy el Señor en el Evangelio nos invita a que nuestra justicia sea mayor que la de los hipócritas, ¿no? Y hoy nos pone tres ejemplos: hablar de la limosna, de la oración y del ayuno, tres también prácticas que nosotros en la iglesia tenemos, ¿no? Y tenemos que agradecerle al Señor porque no solamente nos enseñó, ¿sí?, o nos dio estas prácticas, sino también nos enseña, hoy nos dice en el Evangelio, cómo hacer para que esas prácticas le agraden a nuestro Padre del cielo. Porque nosotros estamos llamados para vivir en el reino de los cielos. Ese es el lugar para el que hemos sido creados. Por tanto, saber cómo vivir el día a día, cómo ofrecer, pues hacer estas tres cosas para el agrado del cielo, eso es una misericordia de Dios, es un regalo que el Señor nos ha dado. Nos sentiríamos injustos, o sea, sentiríamos como una cierta injusticia o un rechazo hacia Dios si no nos enseñara, nos llamara al cielo, nos invitara allí al cielo, pero no supiéramos el camino, ¿no? Pero precisamente nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, nos muestra cuál es el camino. Por eso nosotros debemos disponernos para vivirlo como Él dice. No es poca cosa, o sea, no lo tomemos como si fueran pues unos consejos para hacer una vida espiritual más perfecta. No, dice, el que lo hace entre los hombres, ese ya recibe la paga. O sea, no recibe la paga del Padre. Y eso creo que deberíamos tomarlo en serio, pero también vivirlo, acogerlo, ¿no? Y para poder vivirlo, el Señor ha enviado el Espíritu Santo. No solamente nos lo revela con nuestro Señor Jesucristo, sino que nos envía el Espíritu Santo, ¿no? Y pues, partiendo un poco de la primera lectura, vamos a ver cómo el Señor actúa, cómo es posible, ¿no?, para nosotros vivir pues estas tres cosas que el Señor nos dice, pero a la vez toda nuestra vida cristiana, ¿no?, la vida de la gracia. Y vemos que en la primera lectura Eliseo le pide a Elías dos partes de su espíritu, ¿no? Pues parecería como atrevido, ¿no?, o valiente de su parte, pues pedirle a él, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando escuchamos eso, pues pensamos que es como un espíritu de hacer milagros, ¿no? Y eso no es así, precisamente porque él le está pidiendo el Espíritu Santo, aunque hasta el momento ni Elías ni Eliseo habían escuchado hablar del Espíritu Santo porque no se había revelado, y sin embargo actuaba en ellos. Es el Espíritu Santo el que le está pidiendo, ¿no? Y el Espíritu Santo, pues en cada uno realiza distintas manifestaciones, ¿no? Elías realizaba muchos milagros, Eliseo realizará algunos parecidos, pero también otros diferentes, ¿no? Por tanto, como dice San Pablo, el Espíritu actúa, hay diversidad de carismas, un mismo Espíritu, pero también a cada uno le otorga la manifestación del Espíritu según para la edificación de la iglesia, ¿no?, para el bien común, para el bien de toda la iglesia. Y entonces vemos que cuando Elías va subiendo a los cielos, pues Dios le concede la gracia de poder a Eliseo que vea a Elías, ¿no?, cosa que es un signo de que va a recibir esa parte del Espíritu que Dios le había dado. ¿Y por qué digo que no es un espíritu de milagros? Porque Elías no era capaz de entregarlo. Él mismo reconoce que ese don no era algo adquirido por él mismo, ¿no?, sino que lo había recibido, y por eso tampoco sabía cómo dárselo, ¿sí? Y por eso le pone ese signo, le dice, si me ves subir, entonces es porque lo recibirás, porque el Señor te lo concederá, ¿no? Pues nosotros que también deberíamos tener esa petición, ¿no?, de pedir al Señor el Espíritu Santo. Elías era un hombre de Dios. Eliseo le pide a Elías, que era un hombre de Dios, pero nosotros le pedimos a Jesucristo, que no es un hombre de Dios, es el Hijo de Dios, y que a la vez envía el Espíritu Santo. O sea, le estamos pidiendo al mismo Dios que envíe su Espíritu sobre nosotros. Y así también nosotros debemos suplicarle, sabiendo que Él mismo nos dice, pedid el Espíritu Santo, pero a la vez nos promete que lo enviará. Y entonces, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, nos va formando, nos va conformando como Cristo, ¿sí? Nos hace a semejanza del Hijo de Dios, Él mismo nos va moldeando como Cristo.
¿Y cuál es la vida del Hijo? Pues constantemente estar haciendo la voluntad del Padre y todo para el Padre, todo para su gloria, ¿no? Incluso le pide, glorifícame, Padre, con la misma gloria que tenía al principio, ¿no? Pero para que te glorifique a ti. Entonces, el Hijo siempre está haciendo todo para el Padre y no va a hacer nada que su Padre no le diga. Pues el Espíritu Santo, cuando actúa en nosotros, cuando viene y desciende por el bautismo, pero a la vez constantemente nosotros tenemos esa gracia de poder actualizar, ¿no? Como en tiempo de Pentecostés, esa gracia, esa fusión del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a hacer las cosas para el Padre, para Dios Padre. Por eso es posible para nosotros hacer las cosas para que Dios nos vea. Dejamos de lado hacer las cosas para los hombres y comenzamos a hacer las cosas para el Padre y a la manera como el Hijo lo hace, ¿sí? Todo para su gloria. Y no solamente que hacemos la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios me pide, lo hago para el Padre, sino a la vez que lo hacemos como el Hijo lo hace, es decir, lo hacemos como al Padre le agrada. Por eso ninguna palabra, ninguna tilde de la ley se nos escapa. Ninguna cosa que se haya dicho por medio del servidor o se haya dicho por medio de la mediación que Dios ha puesto, sean los padres de familia, nada se me escapa, porque todo he recibido, es la palabra de Dios que se me comunica y el Espíritu Santo encarna la palabra de Dios. No encarna una parte de la palabra, no, cuando mi corazón es todo para el Señor, entonces toda esa palabra se encarna en mí. Y comenzamos a hacer no solamente la voluntad de Dios a mi manera o según mis capacidades, hago todo cuanto el Señor me dice, a la manera como Él le agrada. Y eso, pues nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en la celebración de la Eucaristía, ¿no? Porque es el culto, el ofrecimiento de su vida al Padre. Y nosotros somos incorporados a ese misterio. Es decir, nosotros por el bautismo somos incorporados al cuerpo. Y por tanto, Cristo cabeza y el cuerpo, la Iglesia, todo el cuerpo de Cristo está ofreciendo este sacrificio. Así que también debemos darle gracias al Señor porque nos incorpora a este sacrificio. Y no solamente porque nos presentamos ante el Padre, sino porque aquí comenzamos a comprender y a vivir que nuestra vida es una constante entrega al Padre, pero todo en el Hijo y según de su agrado. Por eso un cristiano que hace las cosas, por un lado, sin sacrificio, o que no está dispuesto a ofrecer el sacrificio, y por otro lado, que no las hace para el Padre, es un cristiano que no está viviendo incorporado al cuerpo de Cristo. Podrá estar en la celebración de la Eucaristía, pero realmente no la está celebrando en su propia vida. Y entonces nosotros aquí en la celebración, en la Eucaristía, pues vivimos ese misterio de ofrecernos al Padre por el Hijo. Y pues también pidámosle al Señor que constantemente nosotros no solamente estemos ofreciéndonos aquí en la celebración de la Eucaristía, sino que nos conceda esa gracia de vivir día a día en nuestro día a día en las cosas que nos corresponden, este misterio de ofrecernos al Padre, para hacerlo todo con Él. Y hoy el Señor nos da una característica, ¿no? Hacerlo en lo secreto. Hacerlo en lo secreto. Pues eso es una característica de aquel que quiera agradar al Padre, lo hace en lo secreto, porque el Padre que escucha en lo secreto no recompensará. Aquel que no quiera agradar al Padre o lo quiera hacer de otra manera, pues bueno, lo hará de otra manera, pero ya se nos está diciendo cómo le agrada al Padre. Y nosotros hemos de vivir para hacer hostias vivas, en un sacrificio agradable al Padre. Pues démosle gracias al Señor que nos revela este misterio de cómo agradarle a Él, cómo vivir nuestra vida, no para nosotros, sino para el Padre, ofreciéndonos en sacrificio, entregándonos. Y démosle gracias también porque nos concede el don del Espíritu Santo, porque no solamente hay un deseo en nosotros de Dios, sino que también hay una fuerza, una gracia, y es la gracia del Espíritu Santo que nos mueve a eso, es el amor de Dios que nos mueve a hacer todo cuanto el Señor nos llama, su voluntad. Pues Madre Santa, Madre de la Eucaristía, te pedimos que nos concedas esa gracia de vivir constantemente la existencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, para dar de comer a aquellos que el Señor nos encomienda, siendo en todo, pues como corderos, servidores de Dios y de los hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.